La política es una obra de Aristóteles dedicada a la administración de la polis. Está dividido en 8 libros, en donde analiza las realidades políticas a partir de la organización de la familia. ¿Y por qué desde la familia? Bueno, porque es el núcleo básico de una sociedad y de esta forma pasa al estudio de los distintos tipos de constitución. Esta obra contiene la muy famosa definición: el hombre es un animal político y como tal está naturalmente inclinado a unirse con sus semejantes para formar comunidades. En esta misma línea, Aristóteles afirma que el hombre es un animal naturalmente dotado de logos, lo cual concuerda bien con su sociabilidad innata, porque es a través del logos que los hombres pueden encontrar una base para la comparación. El Estado, para Aristóteles, responde a las necesidades naturales del individuo y, como afirma en las primeras líneas del primer libro, todo Estado es una comunidad y toda comunidad está constituida en vista de un bien. El bien es perseguido por el Estado como la comunidad más importante que incluye a todas las demás. También en esta obra encontramos temas como la propiedad y el comercio. Aristóteles creía que aunque los arreglos comunales pueden parecer beneficiosos para la sociedad y que aunque a menudo se culpa a la propiedad privada por los conflictos sociales, tales males en realidad provienen de la naturaleza humana. De esta manera, nos ofrece uno de los primeros relatos sobre el origen del dinero. Menciona que el dinero entró en uso porque las personas se volvieron dependientes unas de otras, importando lo que necesitaban y exportando el excedente. En aras de la conveniencia, la gente acordó negociar con algo que es intrínsecamente útil y de fácil aplicación, como el hierro o la plata. La influencia de Aristóteles se mantuvo invariable en el mundo antiguo, donde gracias a sus seguidores se alternaron los dos aspectos, naturalista y especulativo, de la filosofía del estagirita. Pensadores de épocas posteriores admiraron su genialidad y analizaron profundamente sus conceptos, como la metafísica en la escolástica de Tomás de Aquino. Asimismo, la tradición aristotélica fue mantenida viva por los árabes durante la Edad Media, quienes gracias a su interés por las ciencias naturales produjeron numerosos comentarios y traducciones del filósofo griego. Más de 2300 años después de la muerte de Aristóteles, él sigue siendo una de las personas más importantes que jamás haya existido, porque contribuyó en todos los campos del conocimiento humano. Y con respecto a la política, la mayoría de los estudiosos de Aristóteles no intentan alienarlo con la ideología contemporánea. Admiran su síntesis de ideales y practicidad en la filosofía política. Los politólogos modernos continúan estudiando y citando las ideas de Aristóteles sobre muchos temas, incluido el papel de la naturaleza humana en la política, la relación entre los gobiernos y los individuos, el papel de la moralidad en la política, la justicia, las constituciones, el cambio político y la importancia de la educación moral para los ciudadanos. Toda comunidad se establece con miras de algún bien, precisamente porque la humanidad siempre actúa para obtener algún bien, pero aquella que pretende el bien superior es la ciudad-estado, es decir, la polis de la Grecia clásica. Ahora, algunos opinan que es lo mismo dirigir un reino que una familia, y que ese gobierno solo se diferencia en la cantidad de gente a quien hay que ordenar, pero Aristóteles dice que se equivocan. Regir una ciudad no es lo mismo que regir otras comunidades, y para demostrarlo nos pide que le sigamos el ritmo a través de un método, que consiste en dividir o conocer los diversos sistemas políticos, es decir, descomponerlo hasta sus partes más simples
para luego analizarlos y ver en qué se diferencian. Así que primero debe haber la unión de aquellos que no pueden existir el uno sin el otro. Me refiero al hombre y la mujer. Esta unión no se forma deliberadamente, sino del deseo innato compartido por todos los seres humanos de dejar una imagen de sí mismo y la unión de un gobernante y súbdito natural, para que la raza continúe y exista para siempre la conservación de ambos. Ahora, el que puede prever por el ejercicio de la mente está por naturaleza destinado a ser amo y señor. El que puede dar efecto a tal previsión es súbdito y por naturaleza destinado a ser esclavo. Por ejemplo, procurando cosas beneficiosas y repeliendo cosas dañinas. Son por naturaleza gobernantes y maestros, y aquellos que con su fuerza física pueden ejecutar lo que los sabios mentalmente han previsto, son por naturaleza súbditos y esclavos. Como menciona Aristóteles, las mujeres no son físicamente fuertes. Esto se debe a que la naturaleza no hace las cosas del modo en que los herreros de Delfos hacían los cuchillos de bronce para los pobres, porque los de Delfos hicieron estos cuchillos diseñados para servir a muchos propósitos, por ejemplo, un mismo cuchillo para cortar, afilar y hacer cosas similares, y lo hicieron por el bien de los pobres, que no podían permitirse tener muchos cuchillos. Pero la naturaleza no trabaja para dirigir una cosa a diferentes funciones, más bien asigna una cosa a una función, y así la naturaleza asigna a las mujeres para engendrar descendencia, no para ser esclavas, porque todas las cosas se hacen mejor cuando una cosa sirve solo para una tarea, no para muchas tareas. Pero después nos dice que los bárbaros o extranjeros consideraban a las mujeres y los esclavos en la misma línea, ya que los extranjeros trataban a las mujeres como si fueran esclavas, y según Aristóteles, los bárbaros eran físicamente fuertes y mentalmente débiles, por lo tanto no puede haber un orden natural de gobernar y ser gobernado, porque, como se mencionó anteriormente, para Aristóteles el gobernante es aquel que sabe lo que es perjudicial y lo que no es, y el esclavo es aquel que puede ejecutar físicamente las cosas. De esta forma los griegos fueron los únicos dotados de sabiduría, y por lo tanto deben gobernar también a los bárbaros. Luego explica que la casa está constituida con las asociaciones personales antes mencionadas, una por la reproducción y la otra para el bienestar. Para el hogar necesariamente incluye hombre y mujer, amo y esclavo. De esta manera surge la familia y la familia ha sido establecida por la naturaleza para suplir las necesidades de los hombres. Y para mostrar esto, introduce las palabras del poeta Hesiodo, quien decía que un hogar tiene tres cosas: la casa, después la mujer y el buey arador. El buey sustituye a un esclavo en una casa pobre, ya que los seres humanos usan bueyes para realizar tareas de la misma manera que utilizan los esclavos. Hay que resaltar que la esclavitud parece haber estado muy extendida en la antigua Grecia, ya que los esclavos eran tan numerosos que incluso los ciudadanos atenienses relativamente pobres podían permitirse el lujo de tener algunos. Así que tal vez no sea demasiado sorprendente que Aristóteles considere la posesión de esclavos como fundamental para la definición de un hogar. Continuemos. Cuando varias familias se unen y aspiran a algo más grande que el suministro de necesidades básicas, forman una aldea. El pueblo más natural es el de la colonia, compuesta por hijos y nietos. La persona mayor de la familia gobernaba la colonia. Esta es la razón por la que los primeros estados helénicos estaban gobernados por reyes. Varios pueblos se unen entonces en una comunidad, la cual es el Estado. El Estado nace de la necesidad de suplir necesidades básicas y continúa existiendo en aras de una buena vida. Dado que las primeras formas de sociedad son naturales, el Estado también es natural porque es el fin de las sociedades anteriores. Por tanto, el Estado es una creación de la naturaleza y el hombre es un animal político.
es decir, aquella persona que se declara contraria a la política o que quiera destruirla, incluyendo sus instituciones, se acerca más a una naturaleza animal y salvaje que la humana. Como mencionó el poeta Homero, sin familia, sin leyes, sin hogar. Y según la lógica de Aristóteles, el hombre es político y siempre y cuando viva en comunidad. Y en esta misma línea menciona que la naturaleza no hace nada en vano, y el hombre es la única criatura dotada de palabra, y la voz, que es la mera indicación de placer o dolor, es común a todos los animales. El discurso está destinado a exponer lo que es conveniente e inoportuno, lo que es justo e injusto. Solo el hombre tiene algún sentido del bien y del mal, y así se concluye que los hombres se comunican naturalmente entre sí en tales cosas, y la comunicación sobre estas cosas produce el hogar y la comunidad política. Por lo tanto, los seres humanos son por naturaleza animales domésticos y políticos. Después menciona que el Estado es anterior al individuo, ya que cuando un individuo está aislado no es autosuficiente. El individuo es una parte del todo dentro del Estado. Esto es porque Aristóteles considera el Estado como una asociación orgánica. Por ejemplo, en una unidad orgánica, cada órgano depende del todo y es diferente de los demás, ya que cada órgano realiza funciones separadas. Todas las partes del cuerpo son importantes, pero ninguna parte puede ser más importante que el propio cuerpo. Por lo tanto, un hombre que no puede vivir en el Estado o es completamente autosuficiente debe ser una bestia o un dios. Es decir, que cuando se perfecciona el hombre es el mejor de los animales, pero si está separado de la ley y la justicia y no posee ninguna virtud, entonces es el más impío y salvaje de los animales y el más lleno de lujuria y glotonería. En cambio, por el orden civil, el hombre es conducido a la justicia, y es obvio que el que estableció la comunidad política evitó que los seres humanos fueran los peores y los llevó a la condición de ser los mejores en justicia y virtud. Ahora, la menor cantidad posible de parte de una familia son amo y esclavo, esposo y esposa, padre e hijos. Debemos considerar qué es y qué debe ser cada una de estas tres relaciones. Otro elemento del hogar es el arte de obtener riqueza. Aristóteles considera primero la relación de amo y esclavo. Como en cualquier parte, el administrador del hogar debe contar con los instrumentos adecuados para cumplir con la tarea de adquirir las necesidades básicas de la vida. Los instrumentos pueden estar vivos o sin vida. Por ejemplo, la lanzadera que se usa para tejer es un instrumento sin vida. El esclavo es un instrumento vivo. Así, un esclavo se define como un hombre que por naturaleza no es suyo, sino de otro hombre. El amo es dueño del esclavo, como es dueño de la lanzadera. Y según Aristóteles, la naturaleza pretende que algunos hombres sean esclavos. Desde la hora de su nacimiento, unos están señalados para obedecer y otros para gobernar. Para fortalecer este argumento, nos dice que dentro del cuerpo humano, el alma naturalmente gobierna el cuerpo. Pero cuando el cuerpo gobierna el alma, el hombre se corrompe y no es natural. Si el alma tiene dominio sobre el cuerpo, del intelecto y del elemento racional sobre el pasional, es natural y conveniente. Este mismo principio es válido para los animales y para toda la humanidad. El hombre que gobierna el alma con el cuerpo es por naturaleza un esclavo. Para estos hombres, la esclavitud es conveniente y justa. Tenemos que tomar en cuenta que Aristóteles ve una relación moral entre el amo y el esclavo. El amo es responsable de una virtud de dominio y el esclavo debe realizar una virtud de servicio. En este sentido, el esclavo no es abyecto, sino que tiene mucho del mismo intelecto que el amo. En la sociedad, gran parte del comercio de esclavos se basa en la idea de que los esclavos eran menos que humanos, pero Aristóteles claramente ve las cosas de manera diferente. En su opinión, tanto el amo como el esclavo tienen necesidades especializadas de la sociedad del conocimiento.
Hay dos tipos de esclavos: esclavos por naturaleza y esclavos por la ley, que todo lo que se toma en la guerra se supone que es el vencedor. La esclavitud por ley es injusta. La noción de que por qué un hombre tiene el poder de hacer violencia y es superior en fuerza bruta para esclavizar es detestable. Donde la relación de amo y esclavo entre ellos es natural, son amigos y tienen un interés en común, pero donde se basa meramente en la ley y la fuerza, ocurre lo contrario. Lo que quiere decir Aristóteles es que algunos creen que está mal que un vencedor se quede con esclavos como premio de guerra. Y Aristóteles no está de acuerdo, dice que los vencedores pueden usar su poder para promover la virtud y la justicia, lo que puede beneficiar a los esclavizados. Él pensaba que la mayoría de las personas esclavizadas no nacieron solamente para ese propósito. Él nos dice que el amo y el esclavo deben trabajar juntos, porque la mala regla, es decir, la violencia, es desventajosa para ambos. Después deja claro de la opinión falsa sobre el gobierno despótico, es decir, el gobierno de los amos sobre los esclavos, y el gobierno político, que son lo mismo. Pues el gobierno político es el gobierno de las personas libres por naturaleza, y el gobierno despótico es el gobierno de los esclavos. Y ha dicho antes que los regímenes difieren en súbditos y gobernantes, de modo que un régimen de súbditos superiores es un régimen superior. Por tanto, el gobierno despótico y el gobierno político son regímenes diferentes, y el gobierno político es el más excelente. Luego sostiene que hay cierta ciencia dominante o despótica y otra servil. Dice que la ciencia servil es como la que cierto hombre enseñó en la ciudad de Siracusa, el cual por alguna remuneración enseñaba a los niños a realizar cierto oficio servil, que era de costumbre por parte de las esclavas y otros siervos realizarlas. Estos oficios se distinguen de dos maneras: por la dignidad y por la necesidad. Algunos son más honrosos, pero menos necesarios, como el de preparar manjares. Otros oficios son más necesarios, aunque menos honrosos, como el de la preparación del pan. Y así se desarrolló el proverbio de que no todos los esclavos son iguales, y uno es mejor que otro, como un amo es mejor que otro. Por lo tanto, dado que tales tareas pertenecen a los esclavos, todas esas formas de conocimiento pertenecen a los esclavos. En cambio, se llama ciencia dominante a aquella por la que se sabe utilizar bien al siervo, y no a aquella por la cual se adquiere a los siervos. Es decir, se denomina amo o señor no porque posea o adquiera siervos, sino más bien porque los sabe utilizar. Y esto para Aristóteles no es ciencia o no es la gran cosa. Ciencia para Aristóteles es adquirir hombres en calidad de siervos. Los seres humanos adquieren a otros seres humanos como esclavos, y el conocimiento se refiere a cómo hacer guerras justas, en la que la ley convierte a los cautivos en esclavos. Pero si la guerra fuera injusta, la adquisición de esclavos sería injusta y por lo tanto no estaría de acuerdo con tal conocimiento. Y hay otro conocimiento por el cual los seres humanos adquieren animales como esclavos, y el conocimiento se refiere a la caza. Ahora, no es lo mismo la gestión del hogar que la adquisición de bienes. Obtener bienes implica una mayor propiedad sobre los materiales a través de la producción y el comercio. Aristóteles relaciona este concepto humano con la vida animal. Entonces, si la naturaleza no hace nada sin algún fin en vista, nada sin un propósito, debe ser que la naturaleza los ha hecho a todos por el bien del hombre. En el reino animal, algunos viven en manadas y otros viven solos, unos comen carne y otros comen plantas. Los humanos también obtienen lo que necesitan de diferentes maneras. Hay nómadas, agricultores, cazadores y los que trabajan en brigadas. Con el tiempo, las personas han desarrollado nuevas formas de vivir con los demás y cerca de ellos. Las plantas existen para los animales y los animales existen para los seres humanos. Nada en la naturaleza es sin un propósito. Los hogares necesitan acumular cantidades específicas de bienes útiles.
Por otra parte, las posesiones se pueden utilizar de dos maneras: para su propósito original o para el comercio. En un hogar, el intercambio no tiene ningún propósito, porque el artículo aún permanece en el hogar, es decir, que el uso adecuado de un zapato es usarlo. El uso indebido es cambiarlo por dinero o alguna necesidad de la vida. El comercio minorista no es una parte natural de la adquisición de riqueza. Sin embargo, solo intercambiar lo necesario por lo necesario no es una parte natural de la obtención de riqueza, pero no es antinatural porque el intercambio es necesario para satisfacer las necesidades del hombre. Y así, las comunidades comenzaron a formarse porque los hogares necesitaban intercambiar bienes para alcanzar la suficiencia. La forma más compleja del comercio al por menor se desarrolló cuando los habitantes de un país dependían de otro para satisfacer sus necesidades, importando lo que les faltaba y exportando lo que les sobraba. El dinero se originó porque las necesidades de la vida eran demasiado engorrosas para transportar, y el comercio minorista se originó cuando el hombre se dio cuenta de que podía obtener ganancias mediante el intercambio. Ahora el intercambio también incluye el préstamo de dinero y el trabajo asalariado, aunque algunos argumentan que la filosofía es una profesión sin dinero. Aristóteles dice que un filósofo puede ganarse bien la vida siguiendo el ejemplo del matemático Tales. Tales usó la astronomía para predecir el éxito de una cosecha de aceitunas. Luego compró prensas de aceitunas y cuando llegó la cosecha abundante, las alquiló y ganó mucho dinero. El intercambio revela nuevas posibilidades para que las personas se aprovechen de los demás. Los líderes políticos deben ser conscientes de las estrategias lucrativas como los monopolios. Aristóteles cree que es responsabilidad de los líderes políticos controlar el dinero y los métodos para generar dinero. Después menciona que algunos argumentan que el dinero es una farsa porque no es natural, es convencional. Si se sustituye el dinero por otra mercancía, entonces el dinero no tendría valor. El dinero no es útil como medio para cualquiera de las necesidades de la vida. Quien es rico a menudo puede carecer de los alimentos necesarios, como Midas, cuya oración insaciable convertía en oro todo lo que tocaba. Ahora, el arte natural de la adquisición, que forma parte de la gestión del hogar y se relaciona con la provisión de alimentos, tiene un límite. El arte antinatural de adquirir riqueza mediante el comercio minorista no tiene límite. Algunas personas creen erróneamente que su propósito es aumentar su dinero sin límite, o al menos no perderlo. El origen de esta disposición es que los hombres están empeñados en vivir y no en vivir bien. Como sus deseos no son limitados, buscan los medios para satisfacer estos mismos deseos. Buscan los medios de obtener placeres corporales y puesto que el disfrute de estos parece depender de la propiedad, están absortos en el arte de obtener riquezas. Por lo tanto, usan cualquier otro arte contrario a su fin natural para adquirir riqueza. Por ejemplo, el arte del médico apunta a la salud, pero los hombres convertirán el objetivo del arte en adquirir dinero. Convierten todo arte en un medio de obtener riqueza. Esto lo conciben como el fin último. Ya la búsqueda de este fin creen que todas las cosas deben contribuir. La discusión sobre la riqueza no es indigna de un filósofo, pero estar involucrado en obtener riqueza es odioso y vergonzoso. Por otra parte, el conocimiento de la ganadería y la cría son las dos divisiones del arte natural de la adquisición. El comercio, la usura y el alquiler son las tres divisiones del arte antinatural de obtener riqueza. La tala de madera y la minería son divisiones intermedias entre las formas naturales y no naturales de adquisición. Tales de Mileto demostró que los filósofos pueden hacerse ricos fácilmente si lo desean, pero tienen ambiciones diferentes. Sabiendo por las estrellas que habría una gran cosecha de aceitunas durante el año siguiente, dio
depósitos para el uso de todas las prensas de aceitunas para el año siguiente. Cuando llegó el momento de la cosecha y la gente de repente quiso usar las prensas para refinar las muchas aceitunas que se cosecharon, Tales cobró la tarifa que eligió. Tales dice que su dispositivo para obtener riqueza es universalmente aplicable, es decir, la creación de un monopolio. Luego pasa a otro tema. Nos dice que el varón es por naturaleza más apto para mandar que la hembra, así como el mayor y adulto es superior al más joven e inmaduro. Así el marido gobierna a la mujer y el padre gobierna a los hijos. Sin embargo, la naturaleza de la regla difieren. El gobierno de un esposo es constitucional y el gobierno de un padre es real. Bajo una regla constitucional, todos los ciudadanos son iguales y gobiernan, y son gobernados por turnos. Sin embargo, la regla del marido es permanente. El gobierno del padre es real en virtud del amor y respeto debido a la edad. Un pariente es superior natural a sus súbditos, pero debe ser del mismo parentesco o clase con ellos, y tal es la relación del mayor y el menor, del padre y del hijo. Para la gestión del hogar, los seres humanos son más importantes que la propiedad inanimada. El alma tiene tanto un elemento gobernante como uno gobernado. Cada uno es valioso de diferentes maneras. El equilibrio de la mente y el cuerpo es esencial en la sociedad. La persona libre y el esclavo, la mujer y el hombre y el niño, todos se relacionan entre sí de manera similar. Al igual que la mente y el cuerpo, estos emparejamientos son condependientes y ambos contribuyen con diferentes recursos. Aristóteles considera que el hogar es la base de todas las relaciones en una comunidad, por lo que cree que un hogar ordenado conducirá a una sociedad ordenada. Una comunidad positiva impone el control en todos los niveles, comenzando por el hogar. Ahora, ¿tienen los esclavos virtudes como el coraje, la justicia, la templanza? ¿O solo cualidades corporales y serviles? Cualquiera que sea la forma en que respondamos a la pregunta, surge la dificultad. Si los esclavos tienen virtud, ¿en qué se diferencian del hombre libre? Por otra parte, todos los hombres poseen un principio racional, y por eso parece absurdo decir que no pueden poseer la virtud. Aristóteles resuelve este dilema al afirmar que todas las personas participan de la virtud moral, pero solo en la forma y en el grado necesario para cumplir con el deber de cada persona. El valor de un hombre se muestra en mandar, el valor de una mujer en obedecer. El esclavo solo requerirá tanta virtud como le permita obedecer a su amo.